Hola, ¿qué tal están? Hoy les hablaré de un mineral muy abundante y frecuente en la corteza terrestre, que además de ser utilizado en dispositivos electrónicos, relojes y joyas, ha sido un amuleto popular a lo largo de la historia. El cuarzo es un mineral muy común que se encuentra en forma de cristales en la mayoría de los entornos minerales y es uno de los componentes principales de casi todas las rocas que existen. Se forman en el interior de la Tierra cuando el silicio se combina con el oxígeno y en un lento proceso de milenios cristalizan debido a las altas temperaturas y enormes presiones. Cuando los humanos descubrieron el cuarzo a la antigüedad, no tenían conocimiento de su origen. Debido a su belleza, diferentes culturas le asignaron significados mágicos o religiosos y comenzaron a crear talismanes y amuletos de protección porque creían en la energía sagrada del cristal. Aunque ahora sabemos que el cuarzo es la forma en que se presenta en la naturaleza, el silicio cristalizado, las cualidades místicas atribuidas a lo largo de los años no han desaparecido, porque los cuarzos, más allá de ser cristales extraños y hermosos, son pura energía universal que tiene un gran impacto en nosotros. Están compuestos por los 4 elementos: tierra, fuego, aire y agua, y a lo largo de su formación de miles de años han absorbido y acumulado las vibraciones y la fuerza de la tierra. Expertos en terapias con gemas explican que al sostener un cuarzo, este responde al calor y la presión, generando una descarga eléctrica, emitiendo ondas que ayudan a restablecer el equilibrio y la curación física, emocional, mental y espiritual. Cuando el cuarzo contiene impurezas de otros materiales, puede adoptar numerosas tonalidades, que no solo determinarán su belleza, sino también sus cualidades, ya que los minerales que contiene, además de darle su respectivo color, son la base de sus propiedades. Como existe una amplia variedad en cuanto a color y forma, exploraremos las propiedades y energías que se les reconoce a algunos de ellos. Por si tienes curiosidad o estás pensando en usarlos, sepas escoger el que más te beneficie o se adapte a lo que necesitas. Pero recuerda que ante cualquier preocupación de salud, la prioridad siempre debe ser consultar a un médico. La gemoterapia es una práctica alternativa o una opción a considerar, pero no sustituye el tratamiento médico convencional. Dicho esto, comenzaré con el cristal de roca, que es el cuarzo blanco o transparente. Este cuarzo lleva siglos siendo motivo de admiración. Su color blanco, que en ocasiones se encuentra con un porcentaje de transparencia, es una de sus características principales, ya que refleja el grado más alto de pureza. Los antiguos griegos llegaron a creer que este cristal estaba formado por agua congelada, tan comprimida que era incapaz de ser derretida, y ha sido uno de los más valorados por quienes creen en las propiedades energéticas de los cristales. Debido a su pureza se le considera el cristal con el mayor valor espiritual y el más poderoso entre la familia de los cuarzos. El cuarzo blanco o transparente, cuarzo cristal o hialino ha sido atribuido a lo largo de los años con tantas cualidades que se ha convertido en una elección ideal para cualquier ocasión. Se dice que su alta vibración tiene un sinfín de funciones que se caracterizan por atraer armonía a nuestras vidas y ayudarnos a equilibrar los elementos necesarios para convertirnos en seres completos. En campos como la astrología, se argumenta que sus propiedades purificadoras ayudan a eliminar las energías negativas del cuerpo, además de poseer la capacidad de corregir y reparar diversos patrones energéticos que pueden causar molestias o dolores. Se cree que protege el sistema nervioso y libera tensiones, calmando la mente de diversas emociones como estrés, ansiedad, depresión, angustia y miedo. Se piensa que su poder energizante permite deshacernos de la negatividad, del cansancio, la fatiga y el agotamiento. Se comenta que incrementa la autoestima, la sabiduría y el impulso de avanzar, superando momentos difíciles y atrayendo buena suerte en todos los aspectos de la vida. En la antigüedad simbolizaba la eternidad. En la actualidad se le asignan significados de fuerza, pureza, inocencia y nobleza. Igualmente representa la autoayuda y la búsqueda de la felicidad, estando estrechamente relacionado con la luz que se vincula con la paz. Una de las formas más comunes de utilizar este cristal es a través de la meditación, con el propósito de limpiar espiritualmente el cuerpo, el alma y la mente. También muchas personas suelen llevar uno en la cartera o en el bolso, aunque lo recomendable es tenerlo cerca del cuerpo o colocarlo en un lugar preferido de la casa, ya que además de su atractivo decorativo, se dice que purifica la energía del entorno, proporcionando una sensación de armonía y tranquilidad. En una habitación, su efecto relajante ayuda a conciliar el sueño, mientras que un espacio de estudio puede contribuir a la concentración, y se opina que cuando es colocado junto a los otros minerales puede amplificar y potenciar las energías de estos. Cuarzo rosa.
Esta variedad de cuarzo tiene su color rosado debido a la interacción compleja de varias impurezas en su estructura cristalina. Según la cantidad y disposición de estas impurezas, su tono puede variar desde un rosa pálido hasta un rosado intenso, siendo este el más raro y valioso. A esta piedra se le conoce como la gema portadora de la energía amorosa o como la piedra del corazón, porque está especialmente relacionada con los sentimientos, el amor a uno mismo y el amor universal. Se le considera la piedra de Afrodita y además de simbolizar el amor, la pasión y la sensualidad, representa lo que su propio color delicado transmite, la ternura y la paz. Su creencia popular y por lo que generalmente son utilizados es por su influencia para atraer el amor romántico incondicional y para mejorar relaciones tanto de parejas como familiares o de amigos. En la mitología griega y romana se asociaba el cuarzo rosa con los dioses del amor, a quienes atribuía la idea de haberlo traído con el propósito de expandir el amor y la armonía en la tierra, ya que se creía que esta piedra tenía el poder de erradicar el odio y la ira en los corazones humanos. A día de hoy persiste la creencia de que este mineral fortalece profundamente los lazos entre las personas, haciéndoles más sencillo expresar sentimientos amorosos, especialmente en relaciones de pareja. También se cree que facilita la compasión y pensamientos más puros, lo que favorece el proceso de perdonar a quienes nos han herido y así evitarnos emociones tóxicas como el enfado, el rencor, la cólera o la decepción, ya que se dice que su uso proporciona una comprensión más profunda de lo que verdaderamente significa y representa el amor. Se piensa que sus propiedades tranquilizantes ayudan a quienes lo portan cuando se sienten tristes o preocupados. Al ser considerado una piedra de equilibrio emocional, se le otorga la capacidad de ayudarnos a enfrentar y superar diversas afecciones que pueden obstaculizar la felicidad, como la depresión, la ansiedad, la angustia, el miedo, la culpa, los celos, la envidia, la frustración y la insatisfacción. Incluso se opina que aumenta la autoestima sin fomentar el egoísmo, promoviendo la seguridad, confianza y percepción positiva de uno mismo. Algunas de las formas comunes de utilizarlo incluyen la meditación o su incorporación en accesorios de joyería. Algunos expertos sugieren llevarlo como collar o colgante a la altura del corazón, aunque otros afirman que simplemente tener una pequeña pieza en el bolsillo y tocarla de vez en cuando es suficiente. Igualmente se recomienda tener uno en el lugar de la casa donde se pase la mayor parte del tiempo, o en la mesita de noche del dormitorio si se desea atraer el amor o fortalecer las relaciones. Además que se cree que su energía sutil favorece el descanso y mejora la calidad del sueño. El cuarzo rosa también ha sido asociado con la belleza a lo largo de la historia. En el antiguo Egipto se le atribuían propiedades que combatían el envejecimiento y en la actualidad se emplea como masajeador facial para mejorar la circulación y reducir la retención de líquidos en la cara, logrando una piel más radiante y saludable. Cuarzo amatista. La amatista es uno de los cuarzos más conocidos y llamativos por su hermoso color violeta púrpura generado por trazas de hierro. Según la proporción de esta impureza, la tonalidad puede variar, desde tonos más suaves y pálidos hasta tonos más oscuros y profundos. Este cuarzo es reconocido como la piedra de la transformación, ampliamente utilizado para cambiar situaciones, vivencias o actitudes negativas a positivas. Es, por excelencia, la gema que representa la paz, la tranquilidad, la armonía y la serenidad. También se le conoce en diversas tradiciones y culturas como la piedra de espiritualidad, debido a que se cree que este precioso cristal posee una energía sutil pero poderosa que facilita la conexión directa con el mundo espiritual y la exploración de los niveles más profundos de la conciencia humana. La amatista es una de esas piedras que encierra una fascinante historia detrás. A lo largo de la antigüedad ha sido fuertemente asociada con la sabiduría, la divinidad, la exclusividad y la elegancia, gracias a su distintivo color violeta. Durante extensos periodos de tiempo se volvió especialmente popular entre la realeza, convirtiéndose en un símbolo inconfundible de lujo, riqueza y poder, adornando las coronas y las joyas de aquellos privilegiados que buscaban reflejar su estatus y buen gusto. El nombre de la amatista proviene del vocablo griego amatistos, que significa sobrio o no intoxicado. Esta asociación se debe a la antigua creencia en Grecia y también sostenida por los romanos, de que llevar esta piedra o beber en una copa tallada con ella los protegería de la embriaguez.
La belleza de esta gema ha generado una amplia mitología a su alrededor, formando una red de creencias sobre significados y propiedades especiales que han persistido en el paso de los siglos. Hoy en día se utiliza para la protección y la curación, en especial para aliviar dolencias emocionales y calmar la mente. Es muy venerada como uno de los mejores tranquilizantes y se cree que sus propiedades relajantes ayudan a aliviar el estrés, la tristeza y los miedos, así como apaciguar cambios de humor severos y momentos de frustración o de irritabilidad. Se dice que su uso favorece la intuición, mejora la concentración y facilita el aprendizaje, además de aclarar la mente para tomar decisiones acertadas y resolver problemas. También se opina que aumenta la autoestima, la energía, la osadía y la motivación, y que fomenta la prosperidad, el carisma, el amor profundo, la amabilidad y la sensibilidad. La amatista era considerada una gema rara y valiosa debido a su escasa disponibilidad en el pasado. Sin embargo, durante el siglo XIX se realizaron importantes hallazgos de grandes yacimientos en Sudamérica, especialmente en Brasil y Uruguay. Este descubrimiento significativo aumentó la disponibilidad de la amatista en el mercado, lo que la volvió más asequible y accesible para una gama más amplia de personas. A pesar de ello, sigue siendo muy cotizada por su belleza y apreciada por quienes buscan aprovechar los beneficios de sus propiedades energéticas, puesto que se cree que tiene la particularidad de engrandecer el grado positivo de nuestras vidas. Algunos las utilizan en la meditación para promover la relajación profunda y el equilibrio espiritual, mientras que otros la incorporan en su joyería para llevarla cada día como una piedra protectora contra las energías negativas. Se comenta que colocar una pieza de amatista en el salón del hogar propicia la armonía y mejora las relaciones en el ambiente familiar. Igualmente es recomendable tenerla en la mesita de noche del dormitorio, especialmente cuando se experimenta pesadillas o insomnio. También se dice que tener una sobre la mesa de trabajo ayuda a que fluya la inspiración, el talento artístico, la creatividad y la originalidad. Otra aplicación común de esta piedra es utilizarla para limpiar y activar las energías de otros cristales, colocándolos sobre la amatista y dejándolos reposar durante toda la noche. Al igual que con la mayoría de las piedras preciosas, el valor de la amatista dependerá de su brillo, pureza, corte y color, considerándose de mayor calidad cuando presenta tonalidades más intensas. Dado que la amatista puede experimentar cambios en su color, con el calor, cuando su violeta es tan pálido que pierde su valor como gema, se somete a tratamientos térmicos, exponiéndola a altas temperaturas para producir cuarzo de otros colores. Esta práctica ha ampliado notablemente las opciones de gemas disponibles. Cuarzo citrino. El citrino, usado como piedra energética durante siglos, es la variedad de color amarillo del cuarzo, que obtiene su tonalidad característica debido a la presencia de óxido de hierro en su estructura cristalina, introducido durante su fascinante proceso de formación geológica. Esta gema representa la fuerza y el poder del sol, y por ello se le atribuye la función de ser un generador de luz en nuestras vidas, capaz de disipar la oscuridad, disolver por completo la negatividad y fomentar la armonía. Se considera el cuarzo de la felicidad, ya que se cree que sus tonalidades amarillas promueven la alegría de vivir y que su energía positiva propicia la fuerza de voluntad, la vitalidad, el dinamismo, el optimismo y la confianza en sí mismo. Su vibrante color amarillo dorado lo vincula simbólicamente con el oro, estableciendo conexiones con la buena fortuna, la prosperidad y el éxito, entre muchas otras cosas deseables. De hecho, desde tiempos antiguos se le ha atribuido el título de la piedra de los comerciantes debido a su reputación de facilitar la acumulación de riqueza y mantenerla de manera sostenible a lo largo del tiempo. La creencia popular de que el citrino armoniza las energías vinculadas al aspecto material de la vida lo ha convertido en un cuarzo singularmente apreciado en diversas culturas y prácticas espirituales. Es especialmente recomendable para quienes se enfrentan momentos difíciles, problemas económicos o sufren de depresión, ya que se dice que no solo brinda estabilidad e independencia financiera, sino que también aporta equilibrio, bienestar y seguridad. Se cuenta que para disfrutar de sus beneficios, lo ideal es llevar siempre consigo una pequeña pieza en la forma que se prefiera. Algunos optan por llevarlo como amuleto talismán en el bolso o en el bolsillo, o incluso dentro de la cartera o el monedero para atraer el dinero, mientras que otros prefieren destacar su presencia incorporándolo en algún accesorio de su joyería, añadiendo así un toque distintivo y elegante a su estilo personal. Se comenta que colocar una piedra de citrino en el corazón del hogar equivale a fundir energía solar en nuestro espacio vital. Se cree que su presencia no solo atraerá la abundancia, sino que también ofrecerá luz,
calidez, vida y poder a todo el lugar. Se dice que este cristal es ideal tanto en la zona de trabajo como en la de estudio, ya que favorece la concentración, la inspiración y la imaginación. En sesiones de meditación se valora como un excelente complemento, gracias a su capacidad para inducir la relajación y armonizar las energías internas del individuo. El citrino natural es una de las variedades del cuarzo más difíciles de encontrar. Debido a su creciente demanda, en la actualidad se suele someter amatistas a altas temperaturas para obtener de manera rápida y económica cuarzos con tonalidades amarillas. Según algunos expertos, muchos de los citrinos disponibles en el mercado podrían ser en realidad amatistas tratadas térmicamente. Estos son algunos ejemplos de amatistas tratadas. Es fundamental tener en cuenta que las propiedades atribuidas al citrino se refieren al citrino natural y no a una amatista calentada. Cuarzo ametrino. El ametrino, también conocido como bolivianita, surge de la fusión natural de la amatista y el citrino. Este fenómeno ocurre cuando yacimientos que contienen ambos minerales se combinan, dando origen a cristales con un espectro de tonalidades que varían desde el distintivo púrpura de la amatista hasta el amarillo característico del citrino. Esta fascinante gema se presenta como un emblema de bienestar y optimismo, al combinar de manera armoniosa las energías beneficiosas de ambas piedras. Aquellos que confían en las influencias positivas de los cristales en su vida valoran en especial a este hermoso mineral que fusiona la fuerza transmutadora de la amatista con el poder regenerador del citrino. Se dice que el ametrino compagina las energías femeninas y masculinas, ofreciendo coraje sin impulsividad. Se cree que proporciona a sus usuarios un enriquecimiento personal y una experiencia singular al integrar las cualidades vigorizantes del cuarzo citrino a nivel físico con la capacidad del cuarzo amatista para ver más allá de las apariencias externas. Esta combinación genera un excelente equilibrio entre la acción y la intuición, facilitando una canalización mucho más efectiva de las energías. El nombre de ametrino viene del comienzo de ametista, amatista en portugués, y trino del final de citrino, resultando el nombre ametrino. También se suele usar el término bolivianita para referirse a este cristal, destacando su origen geográfico, ya que se descubrieron depósitos de esta piedra por primera vez en Bolivia, específicamente en la mina Naí, en la década de los 80. De hecho, esta mina es famosa por producir ametrinos ejemplares de alta calidad, con zonas distintivas de amatista y citrino en un solo cristal. Expertos en el ámbito afirman que para experimentar todos los beneficios de esta piedra es suficiente llevar como amuleto talismán una pequeña pieza en el bolsillo o incorporada en cualquier joya, permitiendo así que su energía positiva ejerza su efecto día tras día. Se manifiesta que su presencia nos libera del estrés y la tensión, brindándonos calma ante cualquier situación que pueda provocar angustia o preocupación. Gracias al poder tranquilizador y equilibrador de la amatista para la mente y la capacidad del citrino para eliminar pensamientos no debidos, el ametrino facilita la superación de cualquier contradicción interna, posibilitando el dominio personal y el control de la propia existencia. Se piensa que esta armoniosa mezcla contribuye a vencer los prejuicios hacia los demás, favoreciendo la aceptación, la comprensión y la buena convivencia. El ametrino también se puede integrar en la meditación. Se dice que con solo sostenerlo en las manos mientras se medita ayuda en la concentración, generando una conexión más profunda con nuestro interior. De igual manera, aclara y estimula la mente para tomar decisiones conscientes, además de despertar el instinto y la inventiva, permitiendo la apertura a nuevas ideas y perspectivas. En terapias con piedras, este cristal es utilizado por los beneficios de sus componentes. La amatista se emplea para aliviar ansiedad, depresión y dolores de cabeza causados por el estrés. Por otro lado, el citrino se usa para revitalizar el sistema nervioso, prevenir el síndrome de fatiga crónica y para contribuir al tratamiento de alteraciones gástricas y problemas digestivos. Al igual que muchos cuarzos, el ametrino está disponible en joyerías, ferias de minerales y tiendas físicas y en línea especializadas en la venta de gemas. Si optas por comprar online, asegúrate de elegir un vendedor de buena reputación. No obstante, al final compartiré un vídeo con algunos consejos útiles para compras online. Adentrarse en el reino de los cuarzos es un viaje que requiere calma y tiempo, debido a su amplia diversidad en colores y formas. En futuros vídeos seguiré ofreciendo contenido sobre este tema, explorando los misterios y las fascinantes historias que se esconden detrás de cada gema. Vale la pena señalar que las creencias en torno a los cristales y sus propiedades están arraigadas en tradiciones y prácticas espirituales, quedando al margen del respaldo científico. Sin embargo, más allá de las creencias o conocimientos empíricos de quienes los utilizan, la innegable belleza y excepcional dureza de los cuarzos los convierten en joyas dignas de admirar. Espero que te haya gustado el vídeo y que no olvides darle like.
También me encantaría que lo compartas y dejes tu comentario. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo. Y si ya lo estás, muchas gracias por tu apoyo. Un abrazo y hasta pronto.